Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¿Cómo están hoy? Yo estoy súper emocionada porque tengo un tema que sé que les va a encantar. Como vieron en el título, hoy vamos a hablar de la espectacular Neslihan Atagul. Sí, la misma Neslihan que nos robó el corazón en tantas series turcas, y que, por cierto, está más radiante que nunca. Pero no solo vamos a hablar de ella, vamos a analizar su look en una gala reciente que, de verdad, dejó a todos boquiabiertos. Y es que, como buena estrella, Neslihan sabe cómo captar todas las miradas. Vamos a desmenuzar cada detalle, desde el vestido, el maquillaje, el peinado, absolutamente todo. Y les prometo que vamos a descubrir algunos secretillos que les van a encantar, así que quédense hasta el final. Antes de empezar con el análisis a fondo, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hacemos aquí, si son fans de las series turcas, de la moda, de los looks de alfombra roja y de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. De esta manera, no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en el fascinante look de Neslihan Atagul. La gala en cuestión, para los que no la conocen, fue un evento muy importante en Turquía, lleno de estrellas y personalidades del mundo del espectáculo. Y por supuesto, Neslihan no podía faltar. Su presencia ya de por sí es un acontecimiento, pero es que además, eligió un look que realmente sorprendió para bien. Desmenuzando el look de Neslihan, un análisis detallado el vestido. La elegancia hecha arte ***. Empecemos por la pieza clave de la noche, el vestido. Dios mío, el vestido. Era impresionante. La primera impresión, al verlo, fue de pura elegancia y sofisticación. Imaginen un vestido largo de caída fluida, con un diseño que resaltaba su figura, pero sin ser demasiado llamativo. No era uno de esos vestidos que gritan mírame, sino uno que susurraba admírame. Era una declaración de estilo sutil, pero poderosa. Era, sin duda, un diseño que hablaba de buen gusto y clase. Probablemente hecho a medida, para que se ajustara a la perfección a su silueta. La elección de la tela era crucial. Optaron por una que cayera con una fluidez increíble, que se moviera con ella mientras caminaba, creando un efecto de ensueño. ¿Un satén sedoso? ¿Una seda ligera? O quizás una tela con una caída más estructurada pero igualmente elegante. La elección de la tela era fundamental para el impacto visual del vestido. Lo más probable es que fuera un diseño de algún diseñador turco reconocido. Neslihan, conocida por su apoyo al talento local, siempre elige mostrar el trabajo de sus compatriotas. Esto es algo que la hace aún más admirable, su compromiso con la moda turca y su deseo de realzarla en cada aparición pública. ¿Y el color? Bueno, aquí es donde empieza lo interesante. Olvídense de los colores estridentes, de los brillos exagerados, de los estampados llamativos. Neslihan apostó por la elegancia atemporal. Podría haber sido un negro profundo, un azul medianoche, un verde esmeralda sofisticado, o incluso un tono nude o champaña sutil. La elección del color era clave para la ocasión, porque debía complementar su tono de piel y realzar su belleza natural. Dependiendo de la luz, el color jugaba con un efecto increíble. Un negro siempre elegante, un azul medianoche misterioso o un color nude que resalte su piel. Esto es algo que solo las estrellas que saben cómo vestirse pueden hacer, elegir un color que no solo se vea bien, sino que también cree un aura especial. Pero, ¿qué hacía que este vestido fuera tan especial? Además del corte impecable y la tela de ensueño, los detalles. Y aquí es donde entra el secreto de la sofisticación, los detalles sutiles pero impactantes. Probablemente tenía algún detalle que a simple vista no se apreciaba, pero que al observarlo con detenimiento te dejaba sin aliento. Podrían ser delicadas aplicaciones de pedrería, un bordado discreto, un corte asimétrico que revelaba algo que solo se apreciaba al moverse, al caminar. Quizás un drapeado estratégico que creaba un juego de luces y sombras. La clave del éxito es la sutileza y el estilo. Un detalle que sin robar protagonismo, hiciera que el vestido fuera único y memorable. El maquillaje, el arte de la belleza natural El siguiente punto clave para analizar es el maquillaje. El maquillaje.
Aquí Neslihan no se equivocó. No se fue ni por el no make-up, ni por un maquillaje muy recargado. Optó por un término medio perfecto para la ocasión. El maquillaje es otro secreto porque el truco está en la perfección y en que no parezca que lleva mucho maquillaje. La clave es resaltar la belleza natural, no transformarla. La base impecable unificando el tono de su piel y cubriendo cualquier imperfección, pero sin parecer una máscara. Buscaba una piel luminosa y radiante. La elección de una base ligera, pero de alta cobertura, era fundamental. Luego la magia del contorno, sutilmente esculpiendo sus facciones, pero sin exagerar. Un contorno delicado para definir los pómulos y la mandíbula, pero sin crear un efecto dramático. El objetivo era realzar sus rasgos, no cambiarlos. Un toque de iluminador en los puntos clave para darle luminosidad al rostro, resaltando sus pómulos, el arco de Cupido y el lagrimal. El iluminador, aplicado con moderación, era la clave para un brillo sutil y natural. Los ojos, los ojos. Aquí creo que se decantó por un ahumado suave en tonos neutros, que resaltaban el color de sus ojos sin restar protagonismo al resto del ***. Nada de colores extravagantes ni delineados exagerados. Probablemente un ahumado en tonos tierra, un marrón cálido o un gris suave, que definiera la mirada sin ser demasiado intenso. Un delineado muy fino, casi imperceptible, solo para definir la mirada, pero sin crear un efecto de ojos de gato dramático. Y por supuesto unas pestañas largas y definidas, que le daban un toque de glamour, pero sin ser postizas. El objetivo era una mirada impactante pero natural. Pero el secreto del maquillaje de Neslihan, creo, está en la naturalidad. En que parece que no está maquillada, pero está absolutamente perfecta. Y eso es lo difícil de lograr. Porque el objetivo es potenciar su belleza natural, sin transformarla. Es el arte de la belleza sutil, pero impactante. Y esto es algo que hace maravillosamente bien. Su maquillador /diagonal sabe cómo realzar su belleza natural, sin caer en excesos. *** El peinado, elegancia y complemento ***. Y ahora, hablemos del peinado. Otro acierto. En estos casos, la sencillez suele ser la clave. Neslihan podría haber optado por un recogido elegante, un moño bajo o una coleta pulida. Pero probablemente se decidió por algo que complementara el vestido y el maquillaje, y que no compitiera con el resto del ***. Podría haber sido un recogido bajo, despeinado y con un aire romántico, que dejara ver su cuello y resaltara la forma del vestido. O quizá unas ondas suaves y naturales, que le dieran movimiento y frescura al ***. Quizás un semirecogido elegante. Un peinado que no distrajera la atención del resto del ***. Sea cual fuera el peinado, lo importante es que fuera elegante, favorecedor y que complementara a la perfección el resto de los elementos. Seguramente se decidió por algo que le hiciera sentir cómoda y segura. Porque al final, la confianza es el mejor accesorio. El peinado debe complementar el *** sin robarle protagonismo. En este tipo de eventos, la armonía es la clave. Considerando su estilo y su gusto por la naturalidad, es probable que eligiera un peinado que resaltara su belleza natural, sin ser demasiado elaborado. Un peinado que le permitiera lucir su rostro y que complementara la forma del vestido. El cabello debía ser un elemento más del conjunto, no el centro de atención. *** Los accesorios, el toque final de sofisticación ***. Y por supuesto, no podemos olvidar los accesorios. Aquí Neslihan fue muy inteligente. No necesitó nada exagerado, y este es un rasgo característico de su estilo. Unos pendientes discretos pero elegantes que complementaran el vestido. Un brazalete delicado o quizás un anillo llamativo, pero sin sobrecargar el ***. La clave está en la sutileza. Lo más probable es que eligiera joyas de alta gama, de algún diseñador reconocido, que añadieran un toque de sofisticación. Pero lo importante es que no fueran el centro de atención. Los accesorios debían complementar, no dominar. Quizás unos pendientes largos y delicados, que resaltaran su rostro y su cuello. O un brazalete con algún detalle especial que hiciera juego con el vestido. Un clutch elegante y discreto, en un color que combinara con el resto del ***, completaría el conjunto.
En definitiva, el verdadero secreto de un buen *Luke* es la armonía. Y Neslihan, en este caso, lo entendió a la perfección. Los accesorios fueron el toque final, el detalle que elevó el *Luke* a otro nivel. ***, la actitud, la clave del éxito ***. Ahora hablemos un poco de su actitud. Porque al final, la forma en que una persona lleva un ***Luke* es tan importante como el propio ***Luke* en sí. Neslihan es una mujer elegante, segura de sí misma, con una personalidad arrolladora. Y eso se nota en cada paso que da, en cada pose que hace. Su mirada, su sonrisa, su postura, todo transmite confianza y seguridad. Y eso es lo que la hace brillar. Porque la belleza al final es una cuestión de actitud. Es sentirse bien con uno mismo, es irradiar felicidad y autenticidad. Y Neslihan lo hace a la perfección. Su actitud es parte integral de su estilo. Su forma de caminar, de posar ante las cámaras, de sonreír, todo habla de una mujer segura, auténtica y feliz. La seguridad en sí misma es el accesorio más importante. Una actitud positiva y una sonrisa sincera pueden transformar cualquier ***Luke* en algo especial. Neslihan, con su personalidad radiante, irradia una energía que la hace aún más atractiva. Conclusión. Un ***Luke* impecable con una actitud impecable ***. En resumen, el ***Luke* de Neslihan Atagul en esta gala fue un éxito rotundo. Un ***Luke* elegante, sofisticado, con detalles sutiles pero impactantes. Un maquillaje perfecto, un peinado que complementaba a la perfección el resto del ***Luke* y accesorios discretos pero elegantes. Pero sobre todo un ***Luke* que reflejaba la personalidad de Neslihan. Una mujer segura de sí misma, con una belleza natural y una actitud arrolladora. Y esa es la clave del éxito. Saber elegir lo que te hace sentir bien, lo que te hace brillar. ¿Y cuál es el secreto de su éxito? La sencillez, la elegancia, la armonía y la autenticidad. Neslihan no necesita exagerar, no necesita llamar la atención. Ella simplemente es ella misma, y eso es suficiente. Y eso es lo que la hace tan especial. Su capacidad de combinar la elegancia atemporal con toques modernos es admirable. Su ***Luke* fue un ejemplo de cómo la moda puede ser una herramienta para expresar la personalidad. Neslihan nos demostró que la verdadera belleza reside en la confianza y en la autenticidad. Su ***Luke* fue un reflejo de su personalidad, sofisticada, elegante y sobre todo, fiel a sí misma. Y bueno, hasta aquí nuestro análisis del ***Luke* de Neslihan Atagul. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan descubierto algunos secretillos. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar un comentario abajo, diciéndonos qué les pareció el ***Luke* de Neslihan, si les gusta su estilo y si les gustaría que analizáramos otros ***Looks* de otras famosas. Me encanta leer sus comentarios. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Realmente aprecio que se tomen el tiempo de acompañarme. Y por favor, si aún no lo han hecho, denle me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao.